Vamos a empezar con nuestro tiempo, ya estamos en el tiempo ordinario otra vez, y vamos a empezar con este 11º domingo ordinario viendo la meditación de esta lectio, en donde vemos que Jesús está platicando con la gente que lo escucha. En este evangelio nosotros vemos que Jesús está platicando con la gente que lo sigue, con la gente que lo escucha, con la gente que le hace caso, la que le pone atención. Y entonces en esta gente que lo escucha, con la que está hablando Jesús de estas parábolas, Jesús dice, ¿cómo puedo hablarles a ustedes? Les voy a hablar en forma de parábolas. El reino de Dios se parece a... Y ellos le ponen atención, lo están oyendo, poniéndole realmente atención y tratando de comprender sus palabras. Y entonces yo creo que nosotros podemos, todos nosotros, aquí en la catequesis y en general su iglesia, podemos incluirnos en esta gente que lo seguía y que lo escuchaba, porque nosotros también lo seguimos y lo escuchamos. Porque estamos incluso escuchando este evangelio ahorita con la lectio, y porque domingo a domingo cuando vamos a misa nos preocupamos por escuchar esa palabra de Dios, qué nos dice y con qué nos vamos a quedar en toda la semana para vivir de acuerdo al evangelio de esa semana. Entonces a nosotros también Jesús nos explica con estos ejemplos sencillos cómo es el reino de Dios, y nos dice también, si vemos este evangelio y lo escuchamos con atención, que si nosotros oímos la palabra, si ponemos un granito de arena de nuestra parte, si ponemos de nuestra parte para abrir el corazón y escuchar esta palabra de Dios, la semilla va entrando poco a poco, va entrando y va creciendo y va desarrollándose para ir entendiendo las cosas de Dios. En la medida en la que nosotros nos metemos estas pequeñas semillitas en el corazón y les permitimos germinar, vamos a ir entendiendo poco a poco y cada vez mejor esta palabra. Vamos a ir recibiendo el amor de Dios y todo lo que se necesita para que florezca, para que nosotros algún día demos fruto. Y a la larga, o a mediano plazo, o a corto plazo, a lo mejor, vamos a ir reconociendo en nosotros mismos algunos cambios buenos que de pronto dices, ay, mira, o sea, esto ya lo entiendo mejor, esto lo hago según el criterio de Jesús, yo quiero ver el rostro de Jesús en esta persona, esto lo vivo a ejemplo de María. Y ahí es donde ves cómo esa semillita va germinando. Entonces, ¿cuál es el comparativo de esta hermosa parábola de Jesús en nuestra vida? La semilla es esa palabra de Dios que nosotros escuchamos domingo a domingo. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos como la tierra que recibe esa semilla. Nosotros somos la tierra en donde esa semilla es sembrada. Y el Espíritu Santo es el agricultor. El Espíritu Santo es ese agricultor que, bien dice la oración del Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra y entonces hace que esa semilla se rompa y que le vaya saliendo esa raicita y que vaya creciendo, y sin que nosotros incluso nos vayamos dando cuenta, el Espíritu Santo es el que hace que esa semilla empiece a germinar y empiece a crecer y se empiece a fortalecer en el tallo y empiece a crecer cada vez más y más, sin que nos demos cuenta siquiera. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios, porque ya estamos cerca de la iglesia, porque tenemos la intención de escucharlo y vivimos con Él. ¿Y cuáles son los frutos que nosotros podemos dar? Ojalá y nos convirtamos en esos arbustos enormes que son los arbustos de la mostaza, en donde los pájaros se paran para anidar. Si nosotros también nos convertimos en un gran árbol o en un gran arbusto, ¿cuáles son los frutos que nosotros podemos dar una vez que todo aquello germinó y creció? Pues los frutos vamos a verlos cuando nosotros podemos vivir con amor, podemos vivir con compasión, cuando podemos vivir perdonando a nuestro prójimo, cuando podemos ir dejando atrás todos los agravios que no valen la pena, cuando podemos ponernos en los zapatos de otra persona y ser solidarios con él, cuando somos responsables de nuestras acciones y de nuestras palabras, y entonces aprendemos a vivir con compasión y misericordia, cuando nosotros vamos aprendiendo a pedir disculpas cuando la regamos, cuando trabajamos con alegría, cuando somos agradecidos, cuando aceptamos los problemas como parte de la voluntad de Dios, cuando oramos para estar cerca. Todas estas son señales de que nosotros ya estamos dando frutos, un cambio de vida, una vida dentro del Evangelio. Y entonces, por eso decimos que cuando la palabra llega a nosotros puede ser una simple semillita de mostaza, que decía Maribel, es más chiquita que la bolita de un comino,
pero al crecer y transformarnos nos vuelve arbustos enormes, hermosos, capaz de ofrecer un hogar igual para nosotros que para nuestra familia, o capaz de ofrecer consejo para toda la gente que esté cerca de nosotros. Ahora, a nosotras, catequistas y evangelizadoras dentro de la catequesis especial, y a nosotras, mamás de niños especiales, ¿qué es lo que nos toca? A nosotros nos toca poner atención en que las semillitas que se estén sembrando en el corazón de nuestros niños especiales sean las semillas adecuadas, que entren en la forma adecuada, que queden bien puestas en ese lugarcito que es su corazón. A nosotros lo que nos toca es enseñarles la palabra de Dios. A nosotros lo que nos toca es acercarlos al amor de Dios. A nosotros lo que nos toca es hacerlos sentir que Dios está con ellos y que sepan, no sé, sentir el Espíritu Santo en ellos. Si nosotros sembramos esas semillitas, si los enseñamos a orar, si los enseñamos a rezar el rosario, si les hacemos toda esta formación religiosa, vamos a preocuparnos de que esa semilla quede en su sitio. Y esa es nuestra chamba, eso es lo que a nosotros nos toca. Después de eso, vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe en ellos. Vamos a dejar que las ramas crezcan, que el tronco crezca y que todo aquello germine y dé fruto. Después a nosotros ya no nos toca, le toca a Dios nuestro Señor, ver en su vida cómo se van moviendo. Si a nosotros nos toca poner esa semilla, hay que hacerlo muy bien y hay que revisar bien qué clase de semilla estamos dejando ahí. Porque de eso es de lo que vamos a dar cuentas. Nosotros podemos sembrar en el corazón de los niños muchos tipos de semillas diferentes. Ojalá pensemos bien eso y sembremos las semillas adecuadas, porque de eso es de lo que nosotros nos van a pedir cuentas. En lo que él se convierta va a ser, el árbol que crezca va a ser de acuerdo a la semilla que está puesta ahí. Y ese era lo que a nosotros nos tocaba. Cuando tú tienes la semillita sembrada y ese niño crece, después pierdes el control de lo que sembraste y ya no puedes dar marcha atrás. Entonces hay que fijarnos qué se está sembrando en nuestro corazón y qué estamos sembrando nosotros en el corazón de nuestros niños. Y luego, por otro lado, también este evangelio nos deja una hermosa luz de esperanza. ¿En qué sentido? Si nosotros sabemos que hemos sembrado la semillita adecuada, si hemos luchado por esa semilla, si hemos orado por esa semilla, y sin embargo de pronto vemos que las personas a las que les sembramos esa semillita andan por otro lado y nos desesperamos y creemos que ya están lejos de la iglesia o lejos de nosotros, no debemos desesperarnos y no debemos desanimarnos. Porque aunque sintamos que pasan los días, que pasan los meses, que pasan los años y que nuestro esposo no se acerca a la iglesia, que nuestro hijo está descarrilado por ahí y que no regresa al camino correcto, o que nuestro hermano, o que nuestra mamá, o que nuestro sobrino, o que nuestro primo, y nos desesperamos, no hay que desanimarnos, porque tenemos que tener confianza en que lo que dice Jesús es que donde hay una semillita sembrada, sin que nosotros sepamos cómo, actúa el Espíritu Santo y esa semilla germina y ese árbol crece. Entonces, si nosotros estamos orando por una persona que sabemos que anda mal o que está lejos, sigamos orando por esa persona sin desesperar y sin desanimarnos, en la confianza total y en la fe total de que esa oración va a dar fruto tarde o temprano cuando Dios sepa que es el tiempo y el momento. Tu labor es sembrar semillas buenas, orar por las personas, hacer bien lo que haces y confiar en la labor de Dios. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Haz en tu casa algo que deje huella cuando siembras en tus hijos, algo que a partir de ahora tenga continuidad y que fomente la unión familiar, la alegría, la felicidad, el ánimo. Entonces, puede ser platicar más en la sobremesa, puede ser ir todos juntos por un helado los domingos, puede ser sentarte con tus hijos a leer un cuento o ver su programa favorito, pero en calidad de tiempo y poniéndoles atención. Puede ser, no sé, dice la meditación, limpiarles las orejas o lo que sea, de lo que ellos se acuerden con cariño cuando crezcan y digan, mi mamá nos hacía, mi mamá nos decía, mi mamá compartía esto con nosotros. Vamos a sembrar muchas cosas que sean en pro de nuestra familia. Gracias.